devoción a Dios, afecto fraternal. Y al afecto fraternal, amor. Porque estas cualidades, si abundan en ustedes, les harán crecer en conocimiento de nuestro Señor Jesucristo y evitarán que sean inútiles e improductivos. Amén. Esa es la recomendación que la palabra nos da esta mañana. Nos dice que nos esforcemos, que hay un esfuerzo de parte de nosotros. Y cada vez que usted viene a este lugar, ese esfuerzo está llegando delante del trono de Dios. Está llegando delante de la gracia, del trono de la gracia del Señor. Ese esfuerzo destila amor de nosotros. Destila amor por Dios y amor por nuestros hermanos. Y yo quiero esta mañana comenzar. Primero le dimos la bienvenida a Dios. Ahora le damos la bienvenida a cada uno de ustedes a este lugar, al ayuno de la iglesia. Yo espero en el nombre de Jesús que Dios pueda tocar su corazón, que Dios pueda ministrar su corazón a través de la palabra que se va a exponer esta mañana. Amén. ¿Cuántos están listos para recibir palabra de Dios? Amén. ¿Cuántos están listos para dar palabra de Dios? Amén. Amén. Gloria a Dios. Gloria a Dios. El apóstol Pablo era un erudito, conocía la ley, como nos contaba el otro día el pastor, él se codeaba con los sacerdotes, o sea, él estaba en el lugar, o sea, ya listo para entrar a ser un tremendo sacerdote en ese tiempo. Pero el apóstol Pablo pasó un proceso y él tuvo la revelación de lo que era Jesús. El apóstol Pablo persiguió a los cristianos para matarlos. Y en esa persecución él tuvo un encuentro con Dios, en el que él quedó ciego por 3 días. Y es tremendo porque el apóstol Pablo, aquel que nos habla en todas las cartas, que es de tanta enseñanza para nosotros como cristianos, como personas de Dios, ese apóstol Pablo yo pude notar cuánto él se humillaba delante de Dios y cuánto él reconocía que apartado de él nada, orgullo en el corazón, realmente no hay espacio para Dios. Y si no hay espacio para Dios, entonces no hay espacio para una transformación verdadera. Amén. Entonces, esto le escribió Pablo al erudito. Se lo vuelvo a repetir. Aquel apóstol Pablo que todo el mundo, las cartas, toda la enseñanza, eso le escribió él, que reconocía. La gente que reconoce su carnalidad es la que más espiritual puede ser, porque es entender que somos humanos y luchar porque sea Dios quien nos lleve día a día a ser agradables a Él. En cambio, las personas cuando no reconocen su humanidad, su carnalidad, realmente están por dentro gritando: yo puedo sin Dios, yo puedo vivir una vida tranquila, es más, la salvación viene por mí, una cosa así. Y piensan que la salvación viene por las obras, porque yo soy muy bueno, porque yo le di comida a alguien, porque yo hay. No, la salvación, para que no nos hartemos de eso, para que no nos enorgullecemos. La salvación viene porque Cristo pagó un precio por nosotros, un precio que nosotros nunca hubiésemos podido pagar. Y eso hay que entenderlo, eso hay que reconocerlo. Amén. Entonces, hay miles de versículos que hablan sobre la humildad, pero al leer los pasajes de Pablo, yo me di cuenta, o sea, él me demostró la verdadera humildad que él podía tener, que conociendo todo y sabiendo todo y con toda la revelación, él siempre demostró su dependencia. La humildad es reconocer que solo tenemos entrada al trono de la gracia y a la salvación porque Jesús murió en la cruz por nosotros. La humildad es lo que te va a llevar cada día a arrodillarte a hablar con Dios y aceptando que aún erramos. ¿Por qué? Cuando no somos humildes y nos sentimos enaltecidos y grandotes, nuestro espíritu realmente va a estar apagado, porque somos pecadores, porque somos humanos, porque somos carnales. Yo te invito a que tú, aceptando esa total dependencia de Dios, tú digas: yo necesito ir a la iglesia, yo necesito escuchar una palabra que venga de parte de Él, porque lo que yo aprendo en la iglesia cada día, eso me va a ayudar y viene de parte de Dios para llevarme a avanzar, a crecer en Él. ¿Ok? Porque Dios necesita un pueblo
que se reconozca su debilidad para Él poderlo usar y darle la gloria a Dios. Amén. La Biblia nos enseña mucho sobre la humildad y nos da el ejemplo más grande de la misma, que es la vida de Jesús. Jesús dejó todo por ayudar a los que estaban perdidos. Jesús cada día buscaba el rostro de Dios para imitarlo. Jesús clamó a Dios y demostró su total dependencia al Padre. ¿Y qué mejor ejemplo que Jesús? Yo creo que nosotros debemos luchar y buscar siempre ser como Jesús. De rendirse delante de Dios. Y no todos están dispuestos a rendirse. No todos están dispuestos a desnudarse. Pero usted sabe que Dios conoce hasta lo más profundo de nosotros. Hasta lo más íntimo. Hasta los defectos más profundos nos conoce Dios. Y qué hermoso que a pesar de que tengamos esos defectos, a pesar de que tengamos esas situaciones, podamos presentarnos delante de Dios. Hacer ese sacrificio vivo de presentarnos delante de Dios tal cual somos. Amén. Amén. Coloquémonos un instante sobre nuestros pies. Usted sabe que cuando Satanás formó todo ese embrollo para llevar a Jesús a la cruz del Calvario, allí Jesús fue desnudado completamente. Mire lo maravilloso que es Dios. Satanás pensó que él estaba avergonzando a Jesús públicamente. Jesús fue desnudado, mostró sus heridas, mostró todo lo que le había hecho el mundo. Y sin embargo no tuvo vergüenza delante de Dios. Aún en medio de su desnudez, el Señor no tuvo temor de que lo desnudaran. El Señor no tenía nada que ocultar. Y cada herida que tenía el Señor en su cuerpo, cada laceración, era por ti y era por mí. Y a veces nosotros tenemos miedo de mostrar nuestras heridas. Dios quiere que esta mañana tú te desnudes delante de Él. Que tú abandones todo lo que te distrae, todo aquello que está en el mundo, que tú te despojes, que tú te despegues de esta tierra y puedas adorar al Señor. Amén. Cierra tus ojos, levanta tus manos esta mañana. Amén. Con ternura, Señor, me entrego a ti. Dile para yo adorarte, para yo adorarte, para que me abraces. Oh. Porque fui creado para bendecirte, Dios. Que hágase sentir en cada uno de nosotros, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús. Una iglesia que muestre tu rostro, Señor, una iglesia que muestre tus actitudes a esta sociedad, Señor, que tanto lo necesita, con humildad, con pasión, Señor, con entrega, en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Padre, te presento a Henry, Señor. Yo te ruego, mi Dios, que tú lo uses de una manera especial, de una manera sobrenatural, Señor. Y que tu palabra pueda salir de su boca, Señor, como una espada de doble filo que penetre en nuestros corazones, Señor.
cumpla el propósito, Señor, para lo cual va a ser enviada, Señor, en el nombre de Jesús. A mí me sorprende mucho lo que dice la definición, porque yo relaciono eso muchísimo con un versículo de entrega que aparece en la Biblia. Yo me voy a basar en ese versículo porque yo creo que Dios lo dio todo por nosotros y entregó a su Hijo, como lo dice en Juan 3:16. Y dice: porque de tal manera amó Dios al mundo, que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que cree en Él no se pierda, mas tenga vida eterna. Amén. El Señor hizo un esfuerzo grandísimo por nosotros, pero lo hizo por amor. Y yo creo que muchas veces nosotros tenemos actitudes o tenemos algo de nosotros que en realidad no hemos podido cambiar, y es tremendo porque yo lo noté y dice: si nunca nos humillamos, nunca habrá una entrega ni transformación en tu vida. Y yo creo que todo comienza por la humillación. Si no nos humillamos a Dios, no va a haber una entrega total. Y vamos a ser monótonos a la hora de venir a una iglesia por cumplir. Pero no nos dedicamos a entregar esas estructuras que hay en nuestras vidas. Y yo creo que es necesario, como la mentira, como las malas palabras, como las malas actitudes. Yo creo que Dios necesita que tú entregues eso, pero para tú lograr esa entrega total necesitas humillarte a Dios. Si no hay una humillación, hay una entrega total. Y yo lo noté. Y es tremendo porque mientras mi esposa hablaba, yo empezaba a ordenar las cosas. Usted sabe que Efraín envió el mensaje para cada quien y la entrega estaba casi que por allá. y yo decía: wow, es tremendo. Porque primero nos humillamos, después que nos entregamos, empezamos a servir. Y empezamos a tener esa constancia y esa pasión por Dios. Qué tremendo, ¿verdad? Y eso que mi hermano no envió nada por orden. Yo me sentaba y escuchaba a mi esposo y yo decía: Dios mío, es tremendo. Pero este es tu orden. Yo creo que esto es lo que tú quieres. Que nosotros seamos ordenados en nuestras vidas. Que nosotros ordenemos nuestro cada día contigo. Y yo creo que realmente es una palabra corta, pero yo creo que profunda. Y hay un versículo que puse aquí al final, en Salmos 37:5, no lo busques si quieres, para no leerlo muy corto. Encomienda a Jehová tu camino y confía en Él, y Él hará. No podemos cambiar algo de nuestras vidas si no tenemos a Dios. Si no vamos a su presencia primero, si no vamos por ese filtro primero. No podemos llegar al trono de la gracia sucios, como venimos del mundo, sin humillarnos, sin entregar cada actitud de nosotros. Mi corazón velaba y oí una voz: mi amado estaba a la puerta. Hermana, amada mía, preciosa paloma mía, déjame entrar. Mi cabeza está empapada de rocío, la humedad de la noche corre por mi piel. Ya me he quitado la ropa, ¿cómo volver a vestirme? Ya me he lavado los pies, ¿cómo ensuciarlos de nuevo? Mi amado pasó la mano por la abertura del cerrojo, se estremecieron, mis entrañas se sintieron. Me levanté y le abrí a mi amado. Gotas de mirra corrían por mis manos, se deslizaban entre mis dedos y caían sobre el altar. La vi a mi amado, pero ya no estaba, se había marchado,
y tras su voz se fue mi alma. Lo llamé y no me contestó, lo busqué y no lo encontré. Lo que encierra una palabra tan sencilla como lo es el servicio, el servir. De eso yo les voy a hablar hoy. Es maravilloso lo que el Señor ministraba a mi vida y yo le decía: Señor, yo quiero servirte toda mi vida, quiero servirte cada instante de mi vida, porque a través del servicio nosotros alcanzamos grandes cosas en el reino. Yo estoy entre vosotros como el que sirve. Amén. Dice la palabra que hace una pregunta: ¿cuál es el mayor? ¿Verdad? Y a mí me llamaba poderosamente la atención, porque todavía Jesús no se había ido y ya los discípulos estaban viendo a ver quién iba a quedar, quién iba a ser el mayor, quién iba a ser primero, quién iba a tomar el lugar del Señor. Y Jesucristo les expresa estas palabras y les hace entender y saber que Él vino a servir, que Él tomó la posición más baja, porque eso fue lo que hizo Jesús en la cruz del Calvario, tomar la posición más baja. Él se entregó y se humilló por amor a la humanidad, ¿verdad? Cuando la humanidad era la humanidad que tenía que servirle al rey, pero sin embargo el rey no le importó. Él decidió venir y entregarse. Y yo me preguntaba, ¿no? ¿Cómo podemos servir? ¿Cómo podemos nosotros servir? Y nuestro Señor Jesús lo dijo: yo estoy entre vosotros como el que sirve. Nosotros tenemos muchas formas, cantidad de formas para servirle al Señor. Pero hay algo importante que nosotros tenemos que saber, y es que el servicio nace en el amor genuino por Dios, por nuestro Padre, por nuestro Señor Jesucristo, por las personas que amamos, por las personas que nos rodean. Ahí nace el servicio, porque cuando usted ama, usted no le importa servirle a otro. Está pasando por alguna situación y aún así usted ve que su hermano tiene necesidad de algo, ¿quién no va a querer servirle? Usted viendo a su hermano en una situación, ¿no va a extenderle la mano? Que es su hermano, que es su sangre, que es su familia. No, hermano, usted va a extenderle la mano porque usted lo ama, porque usted lo quiere, porque usted quiere lo mejor para su familia, para su hermano. Y cuando nosotros llegamos al Evangelio, cuando nosotros llegamos a los pies de Cristo, ese amor de nosotros y ese ADN de nuestro Señor Jesucristo viene sobre nuestras vidas. Y es allí donde nosotros entendemos la revelación tan grande y tan poderosa que nuestro Señor Jesucristo vino a servirnos. Y si nosotros somos discípulos de Cristo, somos discípulos de nuestro Salvador, entonces nosotros tenemos que ser imitadores de Él. Nosotros tenemos que servir a los demás como Él nos sirvió a nosotros. A eso vino nuestro Señor Jesús. Y cuando nosotros nos entregamos a los pies del Señor, ¿verdad? A veces, muchas veces, incluso cuando no nos entregamos, pues cualquier persona puede pensar que solamente los que sirven, los que tienen que servir, son las personas pobres o los desvalidos o esas personas que, bueno, la servidumbre son los que sirven, o solamente los ricos son los que tienen derecho a prestar un servicio. Y no es así. Todos nosotros tenemos la oportunidad de servir. Nuestro Señor Jesús nos enseñó en el libro de Mateo, capítulo 20, voy a buscar aquí rapidito para leerlo. Dice: mas entre vosotros no será así, sino que el que quiera hacerse grande entre vosotros será vuestro servidor, y el que quiera ser el primero entre vosotros será vuestro siervo. Eso nos lo enseñó nuestro Señor Jesús. Usted quiere ser grande, usted quiere ser el primero,
Quizás hoy usted no está pensando en ser grande, en ser el primero. Pero ¿cuántos quieren alcanzar las alturas? Amén. ¿Cuántos quieren alcanzar el reino? Amén. Entonces, para estar así, tenemos que servir. Este pasaje habla de una mujer que le dijo al Señor, y yo me reía, ¿no? Porque cuando uno está en la presencia del Señor y uno está sacando la palabra, uno tiene tantas experiencias ahí en la intimidad. Y yo me reía porque esta mujer le dijo al Señor, aquí están mis dos hijos, ordena que uno esté a tu derecha y el otro a tu izquierda. Y los demás se molestaban, ¿no? Y yo decía, bueno, esta mujer sí es tremenda, chico, así es pila. Ordena, Señor, que uno esté a tu derecha y el otro a tu izquierda. Y el Señor le responde de esta forma. Y le dice, no, pero es que, vamos a parafrasear el texto, no, pero es que no me corresponde eso a mí. Ellos quieren estar allí, a la diestra. Bueno, tienen que servir primero. Usted quiere estar allí, a la diestra del Padre, tiene que servir primero. Y el servicio encierra unas bendiciones tan poderosas, hermano, tan maravillosas, que yo las escudriñaba y yo decía, wow, eres eterno, o sea, eres maravilloso, Señor, lo que nos enseñas, porque no solamente podemos servir en el trabajo, sino también podemos servir en la casa de Dios. Podemos servir a nuestros familiares, podemos servir a nuestros padres, podemos servir a nuestros hijos, podemos servir a nuestros esposos. Y el servicio no es solamente económicamente, no es solamente venir y barrer, no. El servicio es físico, es social, es espiritual, es económico. El servicio encierra muchas cosas. Usted sirve cuando usted, Amanda, estás pasando una necesidad, necesitas dinero, bueno, te presto, o te apoyo, o te doy. Usted sirve cuando usted es capaz de levantar una silla. Usted sirve cuando usted viene a la casa de Dios y el que limpió y el que ordenó las sillas, Él está sirviendo. Cuando usted le habla a alguien de Jesús, está sirviendo. Cuando las danzarinas se paran al frente a alabar al Señor y a impartir de esa bendición que recibe en intimidad al pueblo, está sirviendo. Todo eso es servicio. Sea la gloria a Él, sea el imperio por los siglos de los siglos. A Él sea la gloria, a Él sea el imperio por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Aleluya, mi Dios. En la eternidad, Señor. En la eternidad, mi Dios. Oh, mi Dios, donde no hay dolor, Señor. Donde no hay sufrimiento, mi Dios. En tu presencia, Jesús. En tu presencia, Señor. Tú no escatimaste ser igual a Dios como cosa que aferrarte. Señor, que te despojaste, mi Dios, de toda gloria, para hacerte semejante a nosotros, hacerte siervo de nosotros, Señor. Oh, mi Dios, qué gran privilegio, mi Dios, de poder contar con un Señor que nos sirve todos los días, a cada instante, a cada momento. Oh, Señor, permítenos ser esos siervos que tú anhelas, Señor. El servicio, y a mí me tocó la obediencia. Amén. La obediencia. Hay un
versículo que siempre usamos los cristianos, que siempre usamos y que decimos: en la obediencia está la bendición. Pero muchas veces queremos, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otros tiempos en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de la ira, lo mismo que los demás. En esta palabra éramos obedientes también, pero ¿saben a quiénes éramos obedientes? Al enemigo, a Satanás. En ese tiempo nosotros estábamos cautivos a él, y les puedo asegurar que éramos más obedientes al mismo enemigo de Dios que a nuestro Dios. Amén. Después les voy a compartir en Romanos 6, 16 a 18, y dice así: ¿no sabéis que si os sometéis a alguien como esclavos para obedecerle, sois esclavos de aquel a quien obedecéis, sea del pecado para muerte o sea de la obediencia para justicia? Pero gracias a Dios que aunque erais esclavos del pecado, habéis obedecido de corazón a aquella forma de doctrina a la cual fuisteis entregados y libertados del pecado, y vinisteis a ser siervo de la justicia. ¿Cuántos entregados? Ya levantamos la mano, dijimos que había muchos entregados. ¿Cuántos dispuestos a servir al Señor también en nuestro corazón? Dijimos que estábamos dispuestos a servir al Señor. Vamos a ser hijos y siervos de la justicia. Amén. ¿Cuántos están dispuestos a ser siervos de la justicia? Amén. Obediencia quiere decir un cumplimiento o una orden, cumplimiento de una orden o un mandato, demostrando respeto o silencio aún teniendo razón. Cuando alguien nos ordena algo o nos manda a hacer algo, quizás nosotros en nuestros pensamientos pensamos que no tiene razón, pero si somos obedientes, si tenemos que demostrar obediencia como hijos de Dios, no tenemos que usar nuestro razonamiento. Quizás en silencio tenemos que obedecer. Amén. Teniendo razón o no, también esto importa el costo, ni la consecuencia, porque a veces el obedecer va a tener un costo o una consecuencia, ¿sí? Pero si nosotros obedecemos, como dijimos en el principio, en la obediencia está la bendición, sea lo que sea. Quizás la persona no nos dio oportunidad de dar nuestra justificación, pero fuimos obedientes, el Señor nos va a bendecir. Amén. Por eso es muy importante el respeto y la honra. Amén. A veces tenemos que hacer cosas que van en contra de nuestro deseo, ¿sí? Como les dije en un principio, está la obediencia al pecado, que es obedecer a la carne, como decía el pastor, obedecer al enemigo. En eso, cuando obedecemos al enemigo, somos esclavos muchas veces del alcohol, del cigarrillo, de los juegos de azar. El enemigo, cuando estamos en desobediencia, vuelve a tener derecho legal sobre nosotros. Amén. Y ahí vienen todas las cosas malas. Ahí vienen las enfermedades, ahí viene la pérdida del matrimonio, ahí viene la división entre padres e hijos, viene la fornicación, el adulterio, viene todo lo malo, porque cuando nosotros erramos el camino trazado por Jesús, que nos dejó en la palabra, el enemigo nos manipula y nos tiene como Él quiere. Como decía mi hermana, Él no pide permiso, el enemigo entra. ¿Para qué? Para destruirte. ¿Verdad? Como se había hablado antes, perseguía a los cristianos, ¿verdad? Y los mataba. Pero cuando él conoció y entendió el sacrificio que había hecho Jesucristo por él,
en él surgió una pasión tremenda que llegó a escribir casi la mitad de la Biblia, ¿verdad? Enseñándole a cada uno de cómo es el servicio a Dios, de la entrega, ¿verdad? La pasión te da vigor. Una persona apasionada con pocas actitudes supera a otras con muchas. Hermanos, cada uno de nosotros podemos tener muchas actitudes, pero si no hay pasión, de nada vale. Pero otra persona que tiene pocas actitudes, pero en él hay pasión, Dios puede hacer muchas cosas en él. Aquí en esta tierra, nadie es más que nadie. Ante los ojos de Dios, todos somos iguales. Cada uno de nosotros tiene dones y tiene talento. Y para que pueda surgir algo con pasión, tiene que haber un anhelo en nosotros. Porque si no hay un anhelo, nosotros no vamos a poder conseguir nada. Primero, para que haya pasión, debe haber un anhelo. Alguien apasionado actúa con entusiasmo ilimitado. Pasión actúa de manera espontánea. O sea, no hay que obligarlo a hacer nada porque simplemente su pasión lo lleva a hacer lo que le gusta. La pasión supera el miedo. Cuando nosotros estamos apasionados, a nosotros no nos importa nada. Cuando jóvenes, ¿verdad? Muchos aquí son esposos, tienen su pareja, no les importaba lo que sea por estar con su amado, ¿verdad? Porque era su pasión. Y sin miedo a que papá los regañara, a que mamá los exhortara, su pasión de verse, de encontrarse, de estar juntos, los movía a hacer muchas cosas, ¿verdad? Mientras hay pasión, no importa cuántas veces fracasen. Si otros están en contra, no se detienen hasta que triunfan. La pasión te motiva hasta encontrar lo que estás buscando. Dios quiere que avivemos el don de fuego que está en cada uno de nosotros. Dios quiere que nos apasionemos cada día por buscar de su presencia. Dios no quiere nada obligado. Dios no quiere que vayas, oye, es domingo, bueno, ya tengo que ir a la iglesia. No, Él quiere que ustedes, cada uno, se apasionen por Él. Así como Él se apasionó por nosotros aún sin merecerlo, porque no lo merecíamos. Y no es porque estemos aquí hablando de su palabra, sea yo la más privilegiada o la que Él escogió. No, porque tenemos defectos, tenemos debilidades, y la palabra de Dios los ministra tanto a ustedes como al que está aquí, porque su palabra dice que la espada es arma de doble filo, es tanto para ustedes como para nosotros. Yo también estoy siendo ministrada en algún área de mi vida. La clave del éxito es que tú entiendas cuál es tu llamado, que tú le preguntes, Señor, ¿cuál es mi llamado? ¿A qué tú me estás llamando a tus caminos? Porque cada uno de ustedes en el mundo secular tiene una pasión, tiene un sueño, que le apasionaba. A los que estudiaron les apasionaba una carrera, ¿verdad? A otros les apasiona la música, a otros les apasiona cantar, a otros les apasiona cocinar, y lo hacen con amor, lo hacen con agrado, y aún sin importar tener una buena paga o no. En mi caso, yo soy enfermera y a mí me apasionaba o me apasiona cuidar enfermos. Me gustaba ayudar a la gente, y me gusta ayudar a la gente, ¿verdad? Y poco a poco fui aprendiendo a través de mi carrera y de mi experiencia, y tuve una especialización. Pero yo recuerdo que mi esposo me decía, pero te pagan
poquito. O sea, para el trabajo que tú haces, debería ser mejor remunerado. Yo duraba 6 o 8 horas en una cirugía y a mí me pagaban lo más poquito. Pero ¿qué me motivaba a mí a estar allí y durar 6 o 8 horas? Era la pasión que había en mí por estar en esa cirugía sin importar lo que me pagaban. Y eso es lo que anda buscando el Señor en cada uno de nosotros, que nos apasionemos en buscar de su presencia, que ya no seamos, como lo hemos dicho antes, como niños fluctuantes, que nos apasionemos en orar, en buscarlo día a día, en aplicar sus principios, que no seamos olvidadizos, que lo que hoy se dijo aquí no entre por aquí, salga por aquí. Hermano, no esperemos a estar en una cama para reconocer que Dios es el más apasionado por estar con nosotros. Su palabra dice que Él nos anhela celosamente, o sea, Él anhela celosamente estar con cada uno de ustedes en intimidad. O sea, Él es el más apasionado. ¿Y tiene Él motivo para estar apasionado? Sí, nos ama. Nos ama a cada uno de ustedes con locura. Más como lo puede amar sus padres, más los ama con locura. La pasión de sobre la necesidad de orar siempre y no desmayar, diciendo: había en una ciudad un juez que ni temía a Dios ni respetaba a hombre. Había también en aquella ciudad una viuda, la cual venía a él diciendo: hazme justicia de mi adversario. Y él no quiso por algún tiempo, pero después de esto dijo dentro de sí: aunque ni temo a Dios ni tengo respeto a hombre, sin embargo, porque esta viuda me es molesta, le haré justicia, no sea que viniendo de continuo me agote la paciencia. Y dijo el Señor: oíd lo que dijo el juez injusto. ¿Y acaso Dios no hará justicia a sus escogidos que claman a Él día y noche? ¿Se tardará en responderle? Os digo que pronto les hará justicia. Pero cuando venga el Hijo del Hombre, hallará fe en la tierra. Y el Señor me ministraba con esta palabra, porque en esta historia vemos un juez, que lo dice un juez injusto. Y en este mundo, ¿cuántos jueces injustos hay? ¿Cuántas cosas que para nosotros son injusticia hay? Que quizás estamos siguiendo y siguiendo como esta viuda y pedimos esa justicia, pero ese juez no nos da. El juez, ponía yo, que puede ser un problema. El juez puede ser una necesidad. Puede ser el problema que estés atravesando, la situación que estén atravesando. ¿Sí? Voy a poner el ejemplo de su país. Hay un juez injusto, hay algo injusto ahí. ¿Y cuántas viudas van al hombre?
van a él quizás a tratar de convencerlo, a tratar de que entre en razón. Pero ese juez no parece como que no da a torcer su brazo. Pero también aparece en acción una viuda que dice que es constante, que iba. ¿Y saben lo que significa constante? Que no se interrumpe y persiste en el estado en que se encuentra, sin variar su intensidad, que tiene constancia o voluntad firme y continuada en la determinación de hacer una cosa o en el modo de realizarla. Es una persona con determinación y que no varía en la intensidad, que algo que se propone lo hace. Fue constante esta viuda a pesar del panorama. Dicen en la palabra que por algún tiempo su problema, su malestar, su necesidad no fue suplida. Pero ella no desmayó y fue constante día tras día. Ser constante va a traer bendición a nuestras vidas. La constancia de la viuda obtuvo el beneficio de ese juez, que le ganó por ser constante. Amén. Ser constante va a traer bendición a nuestra vida y a todos nuestros caminos. Pero la constancia va acompañada de algo. La constancia va acompañada de la fe. Amén. Porque en la palabra decía que a lo último dice que el Señor dijo: hallaré fe en la tierra. Cuando el Hijo del Hombre venga, ¿hallará fe en la tierra? Amén. Si tenemos esas dos cosas, Dios hará justicia. Ser constante nos garantiza la vida eterna y que cuando Él venga, nuestra fe sea premiada. Recuerda que sin fe es imposible agradar a Dios. Ser constante no es nada más y nada menos que tener fe, porque estamos persistiendo en algo que quizás no estamos viendo. Estamos persistiendo en algo que quizás en el momento parece imposible. Estamos persistiendo en algo que pareciera ante nuestros ojos que no va a pasar o que no va a concurrir. Amén. Quiero compartirles otro versículo que se encuentra en Santiago 1:2 y dice: hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Mas tenga la paciencia su obra completa, para que seáis perfectos y cabales, sin que os falte alguna cosa. Si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. Pero pida con fe, no dudando nada, porque el que duda es semejante a la onda del mar, que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. No piense, pues, quien tal haga, que recibirá cosa alguna del Señor. El hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. El gozo es algo que debemos aprender a pedirle a Dios, que derrame sobre nosotros. ¿Por qué debemos tener gozo? Decía la palabra: por sumo gozo cuando halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Debemos tener ese gozo porque solamente el saber que Él está a mi lado debe darme gozo. Solamente saber que Él permitió que pasara por esa prueba, que pasara esa necesidad, que pasara esa circunstancia, es que Él me está formando, que Él me está llevando a que mi fe crezca, a descubrir algo atrás de ese proceso. Y cuando nuestra confianza sea puesta a prueba, aprenderemos a soportar con más fuerza las dificultades. Todo nos deja un aprendizaje, todo nos deja una enseñanza. Y cuando el Señor nos enseña, aprendemos. Y cuando venga otra dificultad, tendremos esa confianza de que con Él podemos pasarla.